Con la llegada del verano, la playa se convierte en una opción para muchos. La ropa de baño, crema protectora, sombreros y gafas de sol se vuelven nuestros mejores aliados para pasar un rato sobre la arena o bañarnos en el agua. Desde hace varias semanas, los medios de prensa se han hecho eco de un suceso que despierta alarmas entre quienes visitan estos sitios. La presencia de la bacteria que come carne ha provocado la muerte de algunas personas en los Estados Unidos, donde se han reportado desde el 2010 entre 700 y 1200 casos cada año. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas de actualidad en el mundo de la medicina. Autoridades de salud de Florida han reportado la muerte de 5 personas a causa de una bacteria que come carne y que ha sido localizada principalmente en las playas de Tampa Bay. De acuerdo con los informes, la bacteria Vibrio vulnificus ha matado a 5 personas desde que inició el año. De acuerdo a los diagnósticos, se desconoce si ha habido otras muertes relacionadas con bacterias que no hayan sido atendidas. Por su parte, se ha registrado en general 26 casos de infecciones en el estado desde enero. El año pasado se registraron 73 infecciones y 17 fallecimientos, cifras anormalmente altas en comparación de lo que lleva este año. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, explican que se trata de una infección bacteriana rara que se propaga por el cuerpo rápidamente y puede causar la muerte. Otros casos de muertes por infección se han localizado y reportado en Nueva York y Connecticut durante la temporada de verano. Las autoridades gubernamentales y de salud han alertado a sus residentes a tener cuidado con las heridas abiertas y lesiones en caso de que salgan a nadar al mar. Según los CDC, la Vibrio vulnificus es una bacteria que raramente causa enfermedades en los Estados Unidos. La infección por Vibrio vulnificus es una amenaza grave para la salud, predominantemente afecta a las personas con un sistema inmunitario debilitado o con una enfermedad subyacente, especialmente enfermedades del hígado. La bacteria existe de forma natural en las aguas costeras. Generalmente, si las personas presentan una infección o una herida es porque se contamina una herida preexistente o a través de una herida que se produjo inmediatamente después o estuvieron expuestas a aguas salobres o agua salada. Una infección por Vibrio vulnificus es muy poco frecuente entre los niños. Vibrio vulnificus es una bacteria curva, móvil, gram negativa que se encuentra en ambientes de mar y estuarios. Se ha aislado del agua de mar sedimentos, plancton y mariscos, ostras, almejas y cangrejos, ubicados en el Golfo de México, la costa atlántica hasta el norte de Cape Cod y de toda la costa oeste de los Estados Unidos. La bacteria prospera en agua de mar tibia. Los vibriones se aíslan con frecuencia en las ostras y en otros mariscos en las cálidas aguas costeras durante los meses de verano. Esto se correlaciona con la incidencia máxima de la enfermedad causada por la bacteria. Vibrio vulnificus es una protobacteria de la familia Vibriumcae, Vibrium del latín menearse o vibrar y vulnificus del latín herir. Los vibriones son uno de los organismos más comunes en las aguas superficiales del mundo. Viven tanto en hábitats marinos como en agua dulce y en asociaciones con animales acuáticos. Otras especies son patógenos para peces, anguilas y ranas, así como para otros vertebrados e invertebrados. Vibrio vulnificus es un patógeno emergente para los humanos. Provoca infecciones de heridas, gastroenteritis o un síndrome conocido como septicemia primaria. Se reconoció por primera vez como agente de enfermedad en 1976. El primer caso documentado de la enfermedad causado por la bacteria fue en 1979. Los meses de verano tienen mayores tasas de incidencia de la enfermedad y las áreas con climas subtropicales son particularmente propensas a la proliferación de este tipo de microorganismos. Los países con casos documentados de Vibrio vulnificus son Estados Unidos, Corea del Sur, Taiwán, Japón y México. Los factores de riesgo más comunes son las enfermedades hepáticas como la cirrosis o la hepatitis, la diabetes mellitus, las neoplasias malignas. Estudios anteriores han indicado que las personas con enfermedades hepáticas crónicas como la cirrosis
tienen hasta 80 veces más probabilidades que las personas sanas de desarrollar septicemia primaria asociada con el vulnificus. La infección por Vibrio vulnificus suele ser más prevalente en las personas entre 45 y 60 años y en hombres, que constituye el 85 al 90% de los pacientes. El 85,6% de los casos de Vibrio vulnificus notificados por la FDA de Estados Unidos entre 1992 y 2007 fueron en hombres. Estas especificidades de edad y sexo probablemente se explica por el hecho de que los pacientes susceptibles con cirrosis son predominantemente de mediana edad y los hombres constituyen la mayor parte de las personas con cirrosis. Generalmente acceden a nuestro cuerpo por pequeñas lesiones a las que no damos importancia una vez que entramos en contacto con el agua, aunque los especialistas también advierten que se puede contraer con lesiones que no abran la piel, como contusiones o magulladuras. Los síntomas que se presentan la mayoría de las veces son leves. Un área enrojecida o inflamada en la piel que se extiende rápidamente, dolor intenso, incluso fuera del área enrojecida o inflamada de la piel y además de fiebre. Los signos y síntomas de una infección por Vibrio vulnificus pueden incluir además diarrea acuosa o líquida, con frecuencia acompañada de cólicos estomacales, náuseas, vómitos y fiebre. En el caso de las infecciones del torrente sanguíneo, fiebre, escalofríos, presión sanguínea peligrosamente baja y las lesiones en la piel con ampollas. En el caso de las infecciones de heridas que podrían propagarse al resto del cuerpo, fiebre, enrojecimiento, dolor, hinchazón, sensación de calor, decoloración y secreciones. Estos síntomas comienzan generalmente alrededor de las primeras 24 horas después que la bacteria ingresó a la herida o fue consumida. Las personas con una infección por Vibrio vulnificus pueden enfermarse de gravedad rápidamente. Si se enferma, tiene que decirle a su médico si la semana anterior comió pescado o mariscos, o si estuvo en contacto con agua salada, salobre o pescados crudos y sus jugos. Si se presenta alguna deficiencia inmunológica, puede provocar una sepsis, infección grave y potencialmente mortal que empeora de forma muy rápida. Cuando la fascitis necrosante está más avanzada, pueden aparecer úlceras, ampollas o manchas negras en la piel, cambios de color en la piel, pus o secreciones que salen del área infectada, así como mareos, fatiga, diarreas o náuseas. Usted puede reducir las probabilidades de contraer una infección por Vibrio vulnificus en la herida al seguir los siguientes consejos. Si tiene una herida como cortes y raspones, permanezca fuera del agua salada o en agua salobre si es posible. Esto incluye caminar dentro del agua, cerca de la orilla. Cubra la herida con una curita o vendaje a prueba de agua en caso de que pueda tener contacto con agua salada o salobre, o pescados y mariscos crudos o poco cocidos o sus jugos. Este contacto puede suceder durante las actividades cotidianas como pescar o caminar. También puede ocurrir cuando un huracán o una marejada de tormenta pueden causar inundaciones. Lave bien las heridas y los cortes con agua y jabón después de que haya tenido contacto con agua salada, salobre, pescados, mariscos o los jugos. Los médicos insistimos en que no demorar la visita ante la mínima sospecha porque la fascitis necrosante puede provocar sepsis, shock e insuficiencia orgánica. Incluso bajo tratamiento está demostrado que hasta 1 de cada 3 personas con la bacteria en el organismo puede fallecer por la infección. La infección se diagnostica cuando se encuentran bacterias de Vibrio en la herida, sangres o heces fecales de una persona enferma. La infección se trata con antibióticos. Es posible que los médicos tengan que amputar piernas y brazos de pacientes para extirpar el tejido muerto infectado. Para disminuir los riesgos se recomienda extremar las precauciones. Lavar con agua y jabón cualquier herida o acudir a emergencias si hay algún padecimiento son los primeros pasos. No se trata de evitar las playas y mucho menos de tenerle pánico a este sitio que muchos visitan en los calurosos meses del verano. Hay que ser conscientes de que hay un peligro al acecho y por tanto se deben extremar las medidas para evitar que entre al cuerpo un enemigo invisible a la vista humana pero mortal. En resumen, la bacteria Vibrio vulnificus puede causar infecciones en heridas que podrían ser mortales.
Muchas personas con una infección por Vibrio vulnificus requieren cuidados intensivos o la amputación de extremidades, y alrededor de 1 a cada 5 de este tipo de infecciones mueren, a veces después de 1 o 2 días de haberse enfermado. Algunas infecciones por Vibrio vulnificus provocan fascitis necrosante, una grave infección en la que muere la carne que se encuentra alrededor de la herida abierta. En algunos informes de los medios de la comunicación, a este tipo de infección la llaman bacteria devoradora de carne, aunque la fascitis necrosante puede ser provocada por más de un tipo de bacteria. Recuerden compartir el video para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.